No me gusta escucharme contándolo, así que lo voy a decir de una vez, sin adornos. Si crees que exagero, lo acepto. Si piensas que es cosa de mi cabeza, también. Solo necesito sacarlo todo, desde el principio hasta el final, tal como pasó. Me llamo Marta. Tengo 38 años. Mi hija se llama Clara y tiene 5. Vinimos a vivir a Lavapiés porque ya no podía pagar nuestro antiguo piso en Argüelles después del divorcio. Y este fue el que me alcanzó. 2 habitaciones, sala pequeña, cocina con ventana a un patio interior donde la gente fuma a escondidas. El edificio es de esos que parecen sostenerse en sí mismos para no caerse. El ascensor todavía tiene puerta pantográfica y siempre huele a óxido húmedo. Los azulejos de la escalera son antiguos, con flores descoloridas. El síndico, un viejo seco llamado Gonzalo, dice que el edificio es de 1912 y que aquí ya funcionó una pensión, un consultorio dental e incluso una escuela de costura. No sé qué sigue funcionando, además de las voces a través de las paredes tan delgadas que uno termina conociendo la rutina del vecino sin querer. La mujer del trero A llora todos los miércoles de madrugada. Alguien en el segundo D toca un piano desafinado antes del amanecer, y en el 4B discuten entre susurros furiosos, como si la rabia tuviera que caber en el tamaño de una cucharita. La primera noche fue tranquila porque estábamos exhaustas. La segunda, menos. En la tercera, oí algo que me incomodó y solo después entendí que era el silencio de Clara. Es una niña que suele soñar en voz alta. Habla dormida como si narrara su propio dibujo animado. Pero aquella noche, nada. Un nada que pesaba. Fui a su cuarto, y la luz del pasillo entró amarillenta, cortando los muebles nuevos y el armario viejo que ya estaba allí cuando llegamos. Un armario sin llave, con espejo manchado, que prometí lijar y pintar el fin de semana. Clara dormía con la boca entreabierta y la mano extendida fuera del edredón, como si esperara tocar algo. Todo estaba bien. Volví a la cama repitiendo el ritual mental que aprendí durante el divorcio. Mañana lo resuelvo. Mañana me organizo. Mañana existo mejor. El sábado quise hacer algo ligero. Llevar a Clara al mercadillo de pulgas de Ribera de Curtidores, El Rastro. Necesitaba sentir que teníamos una vida, aunque fuera eligiendo vasos antiguos y aretes baratos en un puesto. Fue una mañana fría, con un sol tímido que no calentaba nada, pero daba una falsa valentía de que el día iba a valer la pena. Clara caminaba saltando de piedra en piedra sobre las aceras, y se detuvo de golpe frente a un puesto que vendía cosas que no deberían estar en la calle. Retratos de familia sin familia, marcos con polvo pegado por dentro, crucifijos que parecían haber sido desatornillados con rabia, y muñecas. Nunca tuve miedo de las muñecas, pero aquellas no eran para jugar. Tenían ojos de vidrio agrietado, cabello que parecía lana de acero, y vestidos de otra época con encajes que olían a casa cerrada. Clara se fijó en una de ellas, una muñeca más pequeña que un gato, con el rostro de porcelana cuarteado en microgrietas y 2 ojos azules que no lograban mirar al mismo lugar. El vestido era de algodón, azul claro descolorido, con un cuello de encaje duro que raspaba solo con mirarlo. Tenía botitas negras pintadas en los pies y una especie de collarcito de metal oscurecido, torcido, como si alguien hubiera intentado apretarlo demasiado y no cerrara. «Mamá, ella es Eva», dijo Clara, con la naturalidad de quien señala un color. Yo no había leído ninguna etiqueta. El vendedor, un hombre con bigote húmedo y abrigo gastado, me miró como quien no quiere negociar mucho, pero necesita 20 euros, dijo rápido, con prisa por deshacerse de ella. 15, respondí por reflejo. Aceptó sin hacer ningún teatro. Debería haberlo encontrado raro, pero solo me pareció práctico. Pagué, envolví la muñeca en un periódico y nos fuimos. De camino a casa, Clara cargaba a Eva, como si fuera algo vivo, con demasiado cuidado para alguien que siempre deja caer los juguetes. Le dije que era solo un juguete, que no necesitaba nombre. Ella respondió bajito, como quien sopla dentro de la boca de su propia muñeca. Ya tiene, y no le gusta que la olviden. Fingí no haber oído. Así es como uno se salva del miedo las primeras veces, fingiendo.
Durante los 2 primeros días, todo resultó divertido de un modo extraño. Clara ponía un lugar en la mesa para la muñeca, dejaba la silla vacía, como si la ausencia misma ocupara espacio. Yo me quejaba, claro. Un juguete no come, pero lo permitía. Uno se acostumbra a no discutir con lo que parece inofensivo. La cama de Clara ganó un rincón específico, muñeca apoyada en la almohada, mirando hacia la pared. «Le gusta escuchar el edificio», dijo mi hija, y yo me reí porque los niños dicen disparates. Por la noche, después de que Clara dormía, yo recogía las migas de la cena y lavaba los platos escuchando el goteo del caño del fregadero, esa cadencia que hace compañía cuando la casa intenta hablar. Siempre creí que las casas hablan. La diferencia es cuando alguien responde. La primera respuesta llegó un martes. Era temprano, poco después de las 5, y el cielo de Madrid tardaba en aclarar. Me despertó un ruido que no reconocí. No era el piano del vecino, ni los pasos del 3A. Era como una uña corta rozando madera hueca. Trr, trr. Mis ojos se abrieron como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mi cabeza. Venía del cuarto de Clara. Fui por el pasillo y vi la puerta entreabierta. La empujé despacio. Clara estaba sentada en la cama, con las piernas cruzadas como quien atiende una clase, y la muñeca frente a ella, apoyada en la almohada. Mi hija susurraba. No escuché lo que dijo. Lo que oí fue la pausa, una espera, y en esa espera otra voz, una voz fina, seca, de garganta muy pequeña, como si el aire pasara por un tubo estrecho. Respondió algo que no entendí. La nuca se me cerró como si me mordieran por dentro. Clara. No logré ocultar el miedo en la voz. Ella se volvió, sorprendida solo de verme despierta. «Shh, mamá». A Eva no le gusta el ruido fuerte de los adultos. Entré sin saber dónde mirar. O miraba el rostro de mi hija y fingía que la muñeca era solo porcelana inerte. O miraba a la muñeca y encaraba el abismo. Elegí a mi hija. Me senté al borde de la cama. «¿Con quién hablas?» «Con Eva. No tiene mamá». Clara habló como quien recita un dato escolar. «Madrid es capital, el sol es caliente, Eva no tiene mamá». «¿Ah, sí? ¿Y quién te dijo eso?» «Ella». Clara miró otra vez hacia la almohada. «Perdió a su mamá en el río». Forcé una sonrisa que se me secó en la boca. «¿Qué río, Clara?» Eva no recuerda el nombre. Dijo que era un río con pila. ¿Pila? Yo tampoco entendí, pero me mostró con el dedo. «Así, mira». Y Clara dibujó en el aire una serie de rectángulos, como si imitara una escalera hacia abajo. Solo más tarde pensé en compuertas, represa, embalse. En ese momento, solo pensé que la imaginación de mi hija necesitaba menos estímulos. Decidí que el problema era mío. Cansancio, divorcio, culpa. Decidí que era una etapa. Cuando una madre decide que algo es una etapa, le da permiso a lo peor para pasar disfrazado. Me convencí de eso durante 2 días, tal vez 3, hasta la primera exigencia. Clara me llamó desde la cocina con la cortesía que usa para pedir agua. «Mamá, Eva quiere dormir dentro del armario». «¿Dentro del armario? ¿Por qué?» Dijo que ahí dormía mucho tiempo, cuando la casa se rompió. «¿Qué casa se rompió?» «La de antes». Clara miró por encima de mi hombro, como si hubiera alguien detrás de mí que pudiera corregir mis preguntas. La mujer la encerraba en el armario. Me agaché para quedar a su altura. «Clara, nadie va a encerrarte en el armario. Nunca. No soy yo. Es Eva la que quiere encerrarse porque era más seguro». Tenía un cuchillo de pan en la mano. Recuerdo esa imagen nítida. El filo con migas pegadas. La cesta con restos de pan sobre la encimera. El olor a café frío. Y mi hija negociando con un vacío que tenía reglas. «Es solo un juego», pensé. Llevé la muñeca hasta el armario del cuarto de Clara, ese con el espejo manchado. Lo abrí. Olía a madera vieja y a tela guardada. Clara señaló el fondo. Ahí, en la oscuridad. «Clara, no le gusta que dudes». Apoyé la muñeca adentro, contra la pared del fondo, y cerré la puerta con cuidado, sintiendo un malestar físico, como si hubiera alimentado algo que no debía. El espejo me devolvió el rostro sin color. Clara sonrió con la tranquilidad de quien acaba de tender la cama. Esa noche soñé con agua estancada. No era un río, era un tanque. Sumergía los brazos y sentía hebras de cabello enredarse en mis dedos.
y cuando tiraba, venía con ellas un encaje duro, un pedazo de cuello. Me desperté con el pecho doliendo, como si hubiera contenido la respiración demasiado tiempo. Fui al cuarto de Clara antes del amanecer. Ella dormía. El armario estaba cerrado. Oí trrr, trrr, uña corta sobre madera. El sonido venía de dentro. Ratas. Pensé con el alivio tonto de quien prefiere una plaga a un fantasma. Golpeé con los nudillos. El sonido paró. Me reí. Sola. Sin gracia. Como si alguien me observara desde un lugar que no existe. El fin de semana decidí limpiar de verdad el armario. Saqué los cajones, pasé un trapo con vinagre, toqué el fondo. La madera tenía 2 marcas más claras, del tamaño de manos pequeñas, como cuando un niño sucio toca una puerta y luego alguien intenta limpiar sin lijar. Me quedé mirando eso demasiado tiempo. Clara llegó sin hacer ruido y dijo detrás de mí: «No hace falta limpiar. A Eva le gusta recordar». Me giré con un susto que me hizo golpearme la cabeza contra el estante. Clara se rió sin malicia. Esa risa sincera que viene antes de cualquier maldad en el mundo. Quería preservar esa risa a toda costa. Y así empezaba. Yo iba cediendo para preservar la risa. El lunes, la maestra de Clara me mandó una nota en la agenda diciendo que la niña no quiso merendar porque su amiga estaba castigada y tenía que pasar hambre junto con ella. Yo no había mandado ninguna nota. La maestra preguntaba en la carta si había algún tema emocional detrás de la nueva compañía imaginaria. Escribí una respuesta muy educada, diciendo que era una etapa de adaptación, que yo lo estaba atendiendo, que cualquier cosa me llamara, y mientras escribía adaptación, sentí que la palabra se pudría por dentro, que se volvía otra cosa, como fruta pasada. La noche siguiente oí las respuestas otra vez. No fueron palabras completas, fueron sílabas en un aire de vidrio. Ma, no, ma. La voz era seca, raspada, como quien habla desde un armario que nunca se abre por la mañana. Entré al cuarto justo cuando Clara se llevaba el dedo índice a los labios pidiendo silencio. Se enoja si entras sin tocar. ¿Quién se enoja? Mamá. Se me heló la nuca. Clara nunca me había dicho mamá con ese tono de advertencia. Fui hasta el armario sin encender la luz y apoyé la oreja en la puerta. Respiración, lo juro. Una respiración leve, pero con un ritmo que no era el de mi hija dormida detrás de mí. Un entrar y salir de aire que parecía estar aprendiendo a ser humano. Abrí de golpe. La muñeca estaba ahí, caída de lado, como siempre. La agarré con un impulso de asco. El vestido estaba húmedo en el borde. Una humedad fría, sin olor a agua de grifo. Olía a tela que llevaba mucho tiempo sin ver el sol. Clara, al otro lado del cuarto, me gritó como nunca lo había hecho. «No tires del vestido. Vas a romperle el cuello». La solté. La muñeca cayó a mis pies, y el pequeño collar de metal golpeó la madera haciendo un sonido ridículo, de cosas sin importancia. Quise reír. Quise ser la adulta que ríe y desarma. Solo logré decir: «Ya basta por hoy». Llevé la muñeca al salón y la metí dentro de una caja de zapatos. La cerré con cinta adhesiva ancha, haciendo una X sobre la tapa. Necesitaba un gesto. Cerrar. Clara apareció en la puerta del salón con el rostro muy rojo, los ojos llenos de lágrimas y de una rabia asustada que nunca le había visto. «No le gusta quedarse sin aire. Es una muñeca, Clara. Dijo que tú sabes que no lo es». Me fui a dormir peleando con la palabra «sabes». Tal vez lo sabía, tal vez saber sea solo eso, una sensación en el cuerpo que no puedes traducir en frase. La caja de zapatos despertó antes que yo. A las 4:23 oí la cinta adhesiva quejarse, un chasquido bajo y luego otro, y otro, como si alguien desde adentro empujara con la palma de la mano. Con paciencia, me levanté sin encender la luz. La sala era un bloque oscuro. La ventana dejaba entrar la luz de la calle en rombos alargados. La caja estaba en el suelo, frente al sofá. Me agaché y apoyé los dedos sobre la tapa. El cartón vibraba, muy poco, lo justo para dar la certeza cruel de que no era imaginación. Detrás de mí, Clara habló muy cerca. «No le gusta verte de rodillas». No hubo ruido de pasos. No se abrió ninguna puerta. Clara estaba simplemente allí. Su voz había despertado algo antiguo en mi memoria.
Mi madre dándome una advertencia antes de una tormenta. Un entredicho con prisa que no se discute. Vuelve a la cama, Clara. Tienes que pedir perdón. ¿A quién? A Eva. Se quedó sola en el río. La mujer cerró la tapa. Dejó que el agua subiera. Se me revolvió el estómago. Abrí la caja. La muñeca estaba con el rostro hacia abajo y el pequeño collar enredado en un pliegue del vestido, como si alguien lo hubiera tirado. Lo que voy a decir ahora, sé que suena inventado, que parece un adorno para el relato, pero recuerdo el sonido. No fue una palabra, fue una lengua humedeciendo labios resecos, un tec muy pequeño, antes de una sílaba abortada. Ma. Cerré la tapa de nuevo y me levanté. Vamos a dormir. Tienes que pedir perdón, repitió Clara sin mirarme. Si no, va a aprender tu nombre. Descubrí que tenemos capas de miedo que solo se abren cuando alguien dice nuestro nombre en la oscuridad. Y de repente tuve la imagen exacta de eso. Mi hija, en medio de la noche, con una voz que no era la suya, llamándome por el primer nombre que mi madre usaba cuando yo hacía algo muy malo. Sentí una náusea que parecía una mano apretándome por dentro. A la mañana siguiente, decidí colgar el collarcito de la muñeca. Si había algo material que pudiera interferir, yo intervendría. Tomé una pinza e intenté abrir el broche. Era de metal oscurecido, irregular. Cuando forcé, me rasguñé el dedo y salió una gota de sangre. Clara apareció sin que me diera cuenta. No es tuyo. Es solo un collar, Clara. No es tuyo. Y me quitó la pinza de la mano con una firmeza sorprendente. Dijo que fue el único regalo. ¿Regalo de quién? Clara bajó la vista al suelo, como si escuchara a alguien dentro del piso, y repitió despacio, con una pronunciación que no era la suya. De la madre. Así en castellano, que Clara no sabe usar. Sentí tanta vergüenza de mi miedo, que limpié la sangre con una servilleta y fingí que tenía cosas que hacer. Encendí la televisión. Dibujos animados. Volumen alto. Cualquier cosa que le devolviera a la casa el ruido habitual. Pero la casa empezó a elegir qué amplificar. El vecino del piano tocó la misma secuencia más tiempo de lo normal. La mujer del 30A lloró fuera del día habitual. Y el desagüe de la cocina empezó a soltar burbujas de aire, como si alguien respirara bajo el fregadero. Esa tarde, Clara jugó distinto. Dibujó puertas, no casas con ventanas y sol, puertas, muchas, en fila, algunas con llave, otras con llavero dibujado, y una, solo una, sin picaporte. ¿Qué es esa?, pregunté. Es la puerta del agua. Se abre sola cuando el peso cambia. ¿Quién te enseñó eso? Eva. Dijo que cuando el agua tira, la puerta descansa. Es cuando ella habla. Quise tener a alguien con quien compartir aquello sin que me atravesara. Pensé en llamar al padre de Clara, y la idea murió antes de hacerse acción. Diría que son cosas de niños, que estoy proyectando, que la terapia lo resuelve, y probablemente tendría razón en alguna parte, pero no en la que importaba para mí en ese momento. Yo tenía miedo de la casa. Cuando uno le teme a la casa, el mundo se queda sin suelo. Esa noche dejé una luz encendida en la cocina. Lo hice a propósito, para que la casa no quedara completamente a oscuras. El pasillo tenía esa claridad de hospital viejo que me revuelve el estómago. Clara se durmió rápido, como duermen los niños muy cansados, con la boca abierta y la manta torcida. La muñeca, por exigencia de ella, volvió al armario, pero sin cerrar la cerradura, que ni siquiera existe. Dejé la puerta apenas entornada. Intenté leer. No pude. Es curioso cómo la vista se niega a descifrar letras cuando la cabeza escucha otro idioma. Estaba leyendo, y lo que oía era agua, no el grifo. Era el ruido amortiguado de un tanque llenándose, lejos. A las 2:59, la casa contuvo el aire. Reconozco cuando una casa contiene el aire. Es cuando el ruido de la calle parece ponerse en suspensión, cuando el motor del refrigerador se apaga de repente, cuando el edificio entero se vuelve oído. Y en ese silencio de oído, Clara habló desde el cuarto. ¿Puedo entrar? La pregunta no era para mí. Antes de que me levantara llegó la respuesta, muy baja, de alguien que todavía estaba aprendiendo a usar la voz.
Puedes. Mi cuerpo se movió solo. Corrí por el pasillo. Tropecé con la esquina de la alfombra. Golpeé el brazo contra el marco. No sentí dolor. Abrí la puerta del cuarto y vi. La puerta del armario empezaba a cerrarse sola, con la lentitud de algo pesado. Clara estaba de pie, la manita en el aire, como si todavía estuviera pidiendo permiso. Crucé el cuarto y sujeté la puerta con fuerza, aplaudiendo en el vacío para recordarle a mi cuerpo que aún tenía músculo y huesos conmigo. No entras a ningún lugar sin mí. ¿Entendiste? Mi voz salió baja y metálica, extraña para mí misma. Clara me miró como si hubiera interrumpido una conversación importante. Le gusta cuando alguien se queda a oscuras con ella. Clara se queda con mamá. Eva se queda con lo que tiene, porcelana. La muñeca estaba al fondo, caída. Solo los ojos de vidrio mirando al espejo, que reflejaba mi rostro distorsionado, con miedo en rabia, en cansancio, en pequeñas grietas. Cerré la puerta de un golpe y arrastré un banquito para trabarla. Fue un gesto idiota. Las cosas que no pesan atraviesan la madera, pero a veces una necesita empujar algo físico para que el resto del cuerpo obedezca. Clara subió de nuevo a la cama despacio. Se acostó sin protestar. Yo me senté en el suelo del cuarto hasta el amanecer, viendo cómo la sombra del armario se acortaba milímetro a milímetro con la luz del patio. El edificio despertó. Alguien dio un portazo en el segundo D. El piano tocó 2 notas. Respiré por primera vez en horas. Por la mañana encontré en el suelo del pasillo una cinta azul descolorida, dura, de tela antigua. Era del mismo color que el vestido de la muñeca, del mismo tipo de algodón. Una cinta que no existía el día anterior. Quise tener una explicación, que el cierre se dio, que el dobladillo se deshizo, pero no la tenía. Guardé la cinta en un cajón de la cocina, doblada, como si guardarla fuera a neutralizarla. La cinta huele a armario cerrado hasta hoy. A la hora del almuerzo, Clara jugó a la escuela e hizo lista de asistencia. Eva, presente. Y luego otro nombre. Marga. ¿Quién es Marga? Pregunté. La que sostuvo la tapa. Y entonces, como quien por fin entrega lo que evitaba decir, la madre. Me quedé sin aire. No por compasión, que también llegó, sino por una intuición que hiere. Lo que queda en una muñeca no siempre es una niña. A veces, lo que sigue pegado es la mano que sostuvo, y una mano que sostiene aprende a repetir. Yo, que siempre me esforcé por ser la madre que no aprieta, solo abraza, me vi ante lo que más temía. Y si para proteger a mi hija tenía que hablar con la mano, y si para salvar a Clara, debía negociar con lo que quedaba de Marga. Esa noche decidí hablar con la casa como quien toca la puerta de una vecina. Preparé la cocina como un altar pobre, un vaso con agua, un plato con pan, la cinta azul al lado. No rezo desde los 15 años, pero hablé en voz alta, con la educación de quien pide un favor. Si hay alguien que usa la muñeca para existir, le pido que no use a mi hija. Pídame a mí. Yo aguanto más. Dígame qué quiere. No hubo viento. No hubo luces que parpadearan. Hubo un sonido de tela retorciéndose, viniendo del pasillo. Después, un olor a naftalina abrió camino hasta la cocina. No era un recuerdo. Era tan fuerte que ardían los ojos. Temblaba desde los hombros hasta los dedos cuando oí a Clara moverse en el cuarto. Corrí hasta ella. Dormía. La puerta del armario seguía trabada. El olor se debilitó. El edificio respiró. Por la mañana, la maestra me llamó sin nota. Dijo que Clara pasó el recreo mirando el desagüe de lluvia y que, cuando le preguntaron qué hacía, respondió, esperando que el agua descanse para poder hablar. La maestra sonrió con esa educación que disfraza la preocupación. Le devolví la sonrisa con el mismo truco. Salí de la escuela y compré cinta aislante gruesa. Volví a casa y sellé las rendijas del armario como una idiota. Y mientras pegaba, sabía que estaba pegando miedo. No madera, pero lo hice. Cerré. Aseguré. Esa noche el edificio encontró la forma de recordarme que las puertas no existen para lo que no las necesita. El sonido vino de la pared, no del armario. 3 golpes, como de nudillos contenidos, sobre el yeso. Toc, toc, toc. Puse los dedos sobre la pared y me devolvió un frío que no era del invierno. Clara dijo, sin abrir los ojos, «Ábrele, mamá. Ya no sabe tocar del otro lado».
Le tomé la mano a mi hija e hice lo único que una madre cansada, culpable y humana hace cuando lo imposible aprende su nombre. Prometí cualquier cosa. Mañana hablamos con ella. Mañana dejo un vaso para Eva, otro para... Tragué seco. Para Marga. Mañana pregunto qué quieren. Pero hoy, Clara, hoy tu mamá se queda aquí. Dije eso y sentí, por primera vez, una especie de acuerdo. No sé con quién, no sé de dónde. La pared no devolvió nada. La casa respiró normal. La madrugada pasó como una ciudad que finalmente se duerme, y entendí que el miedo había entrado, no por el armario ni por la muñeca, por mí. Fue cuando empecé a aprender la diferencia entre proteger y permitir. Yo había permitido. Si crees que esto es solo superstición de una mujer cansada, adelante. Solo dime después si, al apagar la luz esta noche, no vas a poner demasiada atención a los sonidos de tu armario, de tu pasillo, de tu pared. Dicen que Madrid no duerme. Mentira. Madrid duerme, pero sueña en voz alta. El problema es cuando algo aprende a responder en el idioma de nuestro cuarto. Dije que iba a contar todo de principio a fin, sin adornos. Y lo haré. Solo que ahora las cosas se vuelven confusas de una manera que ni yo misma quiero recordar. Quien escucha puede pensar, es exageración, es cansancio, es la ciudad grande moliendo la cabeza. Y tal vez sea todo eso. Lo que sé es que, desde la promesa que hice aquella madrugada, mañana hablamos con ella. La casa aprendió a usarme. No a la muñeca, no a mi hija, a mí. Empezó con pequeños ajustes de rutina, como si la casa quisiera entrenarme. Me desperté antes que Clara y fui directo a la cocina, sin encender la luz. Madrid estaba gris de ese modo que solo ella sabe. El cielo parecía una sábana húmeda. Puse 2 vasos sobre la mesa. Los llené de agua. Dejé la cinta azul descolorida al lado. No estaba rezando. Era un trueque. Si había alguien ahí, que bebiera. Si no lo había, que yo misma bebiera después y sintiera vergüenza por haber puesto agua para nadie. Me senté en el banco alto y esperé. El apartamento respiraba un frío de pasillo de hospital. La ventana daba al patio interior y el patio devolvía ecos pequeños. Cubiertos, alguien sonándose la nariz. Una descarga. Entonces llegó el primer sonido claro del día. No el del edificio, el de la muñeca. Un clic seco, como un broche metálico probándose. Miré la puerta del cuarto de Clara. Seguía entornada. Me levanté con esa calma que es solo una cáscara. Cuando toqué el vaso de la derecha, la superficie del agua temblaba en círculos pequeños, como cuando pasa un camión por la calle. Solo que a esa hora no pasaba ningún camión. Puse el dedo en el agua y estaba levemente tibia, como si alguien hubiera sostenido el vaso demasiado tiempo. Bebí, sin pensar. No tenía sabor a nada, y al mismo tiempo me dio la sensación absurda de haber hecho lo que me prometieron que me pedirían. Habla conmigo. Clara despertó dócil, el cabello pegado al rostro. Esa cara de niña que no sabe que el mundo existe antes de la leche. No habló de la muñeca. Pidió pan con mantequilla. Quise creer que todo había vuelto a la normalidad, que aquella presencia era solo una forma en que mi cuerpo reaccionaba a una vida que yo no elegí. Llevé a Clara a la escuela temprano, y en el camino por la ronda de Atocha fue señalando las puertas de las tiendas cerradas como si reconociera cada una. Esa es de la señora del pañuelo. Esa, del señor que cojea. Esa, de la chica del abrigo rojo. Ninguna de esas personas estaba allí. ¿Cuándo las viste?, pregunté. De noche, dijo como quien dice en el dibujo. ¿Alguien te lo contó? Me miró con un tedio de 5 años. A Eva no le gusta cuando repiten la pregunta. Trabajé mal. Cualquier correo se volvía agua. Cualquier frase me recordaba la frase de ayer. Tecleaba y escuchaba ruidos que no debía oír en la oficina. Una respiración corta, el roce de tela contra madera, uñas cortas golpeando la mesa. En lavapiés todo tiene ecos, y yo empecé a sacar hacia afuera los ecos de adentro. Salí temprano, alegando dolor de cabeza, y pasé por el rastro cerrado solo para confirmar que el puesto de muñecas existía también sin feria. Existe, pero parece más pequeño cuando la calle está vacía. El hombre del bigote húmedo no estaba. En su lugar, un candado grueso,
como si el dueño temiera que alguien robara la memoria de los demás. Miré los objetos tras el vidrio sucio, y vi mi rostro envejecido de un día para otro, y juraría que los ojos de una muñeca más grande me siguieron. Salí casi riéndome de mi propia cobardía. De regreso, compré una bolsa de carbón activado en la tienda de acuarios de Argumosa. La dueña dijo que quitaba el olor a agua estancada. Quise decirle, es olor a pasado detenido, pero me puse el silencio como abrigo. En casa, puse el carbón en un pequeño recipiente dentro del armario de Clara, mitad como quien enciende una vela, mitad como quien instala un filtro. No pasó nada. Pero de noche, al apoyar la cabeza en la almohada, noté que el apartamento estaba más callado de lo que debía. El piano del segundo D cayó. La mujer del 3A, justo en miércoles, no lloró. Incluso las tuberías parecían demasiado educadas. Entendí aquello como una tregua, y la tregua me asustó más que el ruido, porque el silencio, aquí, es cuando el edificio entero pega el oído a nuestra vida. Necesitaba probar los límites, y cuando uno empieza a hacer eso con lo invisible, la línea desaparece. Decidí establecer una hora. Dije en voz alta mientras arreglaba el pijama de Clara, si alguien usa la muñeca para hablar, que hable solo después de que apague la luz de la sala. Exactamente eso. No sé de dónde vino la idea de que un orden así funcionaría, pero lo dije. Clara me miró de esa forma que hace pensar que los niños oyen lo que nosotros no. No es contigo con quien habla, mamá, dijo bajito. Solo te responde porque tú empujas. La palabra empujas me quedó el resto del día raspando la garganta. A las 3:11 desperté con la sensación de que alguien se había sentado al borde de mi cama. No fue peso suficiente para hundir el colchón, pero mi cuerpo hizo ese microajuste que uno hace cuando siente una presencia demasiado cerca. Abrí los ojos y no vi nada, solo el contorno del armario en la penumbra. El pasillo tenía una pelusa de luz proveniente de la cocina. Siempre dejaba encendida la luz débil de la campana, un hábito inventado para fingir control. Sentí olor a naftalina. Sé que suena ridículo repetir ese olor, pero era eso, naftalina, armario cerrado, tela guardada tanto tiempo que el aire olvidó cómo es. Me levanté despacio. De la sala vino un sonido metálico. No era la ventana, era algo pequeño, íntimo, el broche del collar de la muñeca moviéndose, abriéndose y cerrándose sin abrir. Caminé hasta la puerta de Clara con el corazón en la garganta. Me prometí que solo miraría, sin tocar nada, sin decir nada. Empujé la puerta unos centímetros. Vi a Clara sentada en la cama, de espaldas, el cabello cayendo, los hombros cubiertos por la manta. Frente a ella, la muñeca, como siempre, apoyada en la almohada, los ojos torcidos fijos en ninguna parte. Clara susurraba y, en cada pausa, escuchaba, lo juro por mi hija, un sí más grave de lo que una voz infantil puede alcanzar. 2 letras, un soplo, una confirmación. Basta. Lo dije sin pensar. Clara se volvió como si hubiera insultado a alguien importante. Lo prometiste por la mañana, me acusó. No recordaba haber prometido nada más que aquella hora de la luz, pero entendí que ahora mis frases se convertían en promesas sin quererlo. ¿Qué prometí, Clara? Que ibas a dejarles pan. Así recuerdan que tienen cuerpo. Solo un pedazo, mamá. Fui a la cocina y volví con una rebanada de pan viejo, sintiendo vergüenza de la escena. La puse en un platito sobre la cómoda, mitad para cada una. Era ridícula y lo sabía, pero lo ridículo protege. Solo que antes de apartarme, la rebanada se movió 1 milímetro, como cuando se apoya demasiado rápido, y el aire atrapado debajo escapa. 1 milímetro. ¿Viste?, dijo Clara, feliz, como quien muestra que una magia funcionó. Ellas recuerdan. Al día siguiente decidí hacer lo lógico, entender qué era ese río con pila. Busqué represas cerca de Madrid, Santillana, El Atazar, Pinilla. Pasé la tarde viendo videos antiguos del llenado de embalses, oyendo a ingenieros hablar de compuertas, descargas de fondo, presión. Uno usó la expresión, cuando el agua descansa detrás de la puerta, y sentí ganas de vomitar. Esa era la frase de Clara. Apagué la computadora, furiosa conmigo misma por buscar encaje donde quizás solo había coincidencia. Pero la cabeza humana es una máquina de encajar miedo. Necesitaba hablar con alguien.
no de fantasmas, de mi hija. Llamé a la psicóloga del centro de salud y conseguí una cita para la semana siguiente. Me atendió con esa calma operativa de quien ya ha visto demasiadas cosas. Los amigos imaginarios son comunes, Marta, dijo sin saber nada del resto. No es solo eso, respondí, y me quedé muda porque el resto me daba vergüenza. Igual la agendé. Algún día, todavía creo, la cordura necesita horario. Desde entonces todo lo práctico se torció. Fui a cocinar, y el gas hizo ese tac-tac de encender sin encender. La llama solo prendió cuando dije, por favor. Parecía una tontería, pero la tontería se volvió protocolo. El ascensor se trabó entre el segundo y el tercero, y me leyó por dentro durante 3 largos minutos. Cuando volvió, abrió con una cortesía falsa. La síndica me detuvo en el pasillo para preguntar si todo estaba bien porque había oído voces distintas en mi apartamento. ¿Tienes visita?, preguntó con enormes ganas de saber más. Le dije que era un dibujo animado con el volumen alto. Asintió con esa cara que detesto, la de quien sabe que mentiste y guardará el dato para usarlo después. Un sábado por la tarde decidí llevar a Clara lejos de casa, solo para ver si el aire cambiaba. Fuimos al Parque del Retiro. Los niños corren, comen churros, se ensucian. Las madres sonríen por encima del cansancio. Lo intenté. Clara parecía normal. Se rió con los músicos cerca del lago. Pidió dar pan a los patos y la dejé. Fue entonces cuando señaló el agua y dijo, como quien da una orden aprendida, ahora descansa. En ese mismo instante, el bote de remos más cercano se detuvo suavemente junto al muro, como si un freno silencioso se hubiera activado. El hombre en el bote miró los remos, confundido. Clara sonrió leve, satisfecha. Un viento helado me atravesó el estómago. Vamos, dije, y mi voz sonó como la de mi madre cuando algo salía muy mal. Volvimos temprano. Decidí que la muñeca pasaría la noche en la sala, sin armario, sin puerta del agua. Clara se resistió, pero cedió, con la condición ridícula de que dejara el collarcito abierto, para que no se atrape. Lo abrí. Dejé la muñeca sobre la mesa del salón, sentada, apoyada en la pared, los ojos desalineados mirando el marco vacío. Apagué las luces y me senté en el sofá frente a ella. Me quedé esperando algún espectáculo que me confirmara o me desmintiera. Nada. El edificio hizo los ruidos de siempre. El segundo D intentó tocar Debussy y se equivocó en las mismas notas de siempre. La mujer del 13A lloró, y agradecí que eso me recordara que el mundo seguía. Cuando fui a dormir, la muñeca seguía en la misma posición. Sentí una victoria tonta, como quien ata una bolsa y se asegura de que la basura está afuera. A las 4:52, la victoria fue arrancada como una curita. El sonido que me despertó vino del pasillo, no del salón. Pasos pequeños, descalzos, demasiado rápidos para ser de un adulto, demasiado precisos para ser tropiezos de una niña. Salí al pasillo y vi la sombra de Clara cerca de la cocina. «Vuelve a la cama», dije. No respondió. La luz de la campana dibujaba un rectángulo en el suelo. «Clara», repetí firme. Lo que me respondió fue una risita que nunca había oído salir de un niño. No era maliciosa, era antigua. Fui hacia la cocina y mi cabeza descubrió que puede estar fría y caliente al mismo tiempo. La muñeca estaba sobre la encimera, apoyada en la pared, con el collar cerrado otra vez. Juro que lo dejé abierto, y el grifo goteaba como si alguien acabara de llenar un vaso. Clara, al otro lado del mostrador, me miraba como quien presenta un trabajo escolar. «No le gusta quedarse sola», dijo. «Tú lo prometiste». No recordaba esa promesa, pero entendí que, ahí, las promesas son cosas que nacen cuando uno las piensa. Sentí un cansancio que venía del fondo de un agua muy quieta. Hice algo que hoy me parece absurdo, y al mismo tiempo, inevitable. Hablé con lo que no veía. «Si eres Eva, dime qué quieres». El silencio no fue de rechazo, fue de espera. «Si eres Marga, dime qué quieres». El vaso que había dejado la noche anterior estaba seco. Vi una pequeña marca de cal en el fondo, señal de agua que se evaporó demasiado rápido. «No puedo darte lo que te faltó», dije, sin saber a quién. «Puedo darte luz, ventana abierta, puedo darte agua limpia,
Pero tú ya no usas eso como yo lo uso. Así que, úsame a mí. Háblame. Deja en paz a Clara. Mi voz tembló en el a mí de un modo que me dio asco. Qué bonita es la valentía cuando no ha tenido prueba, ¿no? Pues ahí vino la prueba. La siguiente madrugada tuve el primer sueño que no era mío. No lo digo por efecto. Es una sensación. Entrar en la habitación de alguien con la ropa del cuerpo de otra persona. Estaba en un lugar con azulejos, pero no era un baño. Olor a cloro viejo. Una pequeña ventana cuadrada, alta, con reja. Una mesa con objetos que no reconocí al principio. Después entendí que eran cosas de costura. Agujas, hilos, una cinta métrica amarilla y sucia. En la esquina, un armario bajo, con la puerta combada. El sonido más fuerte era el del agua en un tanque que no se llenaba ni se vaciaba. Solo permanecía a la misma altura, como si fuera un pecho que no decide si respira. Una niña lloraba sin permitirse el llanto completo. Un llanto pequeño, contenido, como si alguien la oyera y pudiera enfadarse. Me acerqué a la ventana. La reja estaba fría como el agua en el brazo de madrugada. En el vidrio vi un reflejo que no era el mío. Era un rostro de mujer, con el cabello recogido, orejas pequeñas con esos pendientes de bolita. La boca era fina. El ojo derecho tenía una sombra. Intenté despertar y no pude. Intenté mover la mano y la mano hizo otra cosa. Sostuvo. El gesto de sostener una tapa. Alguien, una niña, susurró mamá. Y yo, la mujer del reflejo, sentí un odio que no era odio. Era un miedo duro, transformado en gesto. El sonido del agua cambió, como cuando una puerta metálica descansa en su marco, y desperté con la garganta doliendo como si hubiera gritado hacia adentro. Fui a trabajar sin dormir. La ciudad parecía demasiado nítida. Las letras de los letreros me cortaban la vista. Envié un mensaje al padre de Clara diciéndole que tal vez sería bueno que se quedara con ella el fin de semana. Respondió que tenía un viaje. Quedamos para la próxima. Quise responder algo feo. Puse, ok. Pasé por el supermercado y compré bolsas de sílice, de esas que se ponen en los cajones para quitar humedad. Metí unas dentro del armario de Clara y lo cerré. Apunté el celular hacia adentro y grabé audio, como si fuera a captar algún ruido. El resultado fueron 30 segundos de nada. Lo borré, avergonzada de mí. Más tarde recibí un correo del colegio. Clara había dibujado en clase un esquema de puertas con una flecha que indicaba descanso, y la palabra descansa, escrita en mayúsculas, sin tilde, y cuando la profesora le preguntó qué era, respondió, el momento de hablar. Llamé y pedí disculpas por el comportamiento. Es muy cariñosa y educada, dijo la maestra, y eso dolió más, porque la normalidad de Clara me dejaba sin lugar donde poner lo imposible. Esa noche crucé el límite. Necesitaba prohibir por primera vez. Saqué la muñeca del cuarto de Clara y la metí en una mochila. Cerré el cierre y até los 2 tiradores con un nudo. Llevé la mochila al baño y la puse dentro del cesto de ropa sucia. Debajo de todo, estaba haciendo todo mal a propósito. Y dije en voz alta encerrada en el baño, basta, hoy no. No hubo respuesta. Hubo una tregua de 2 horas. A las 3:05 oí ruido de cajón en la cocina. Me levanté en silencio. La cocina estaba igual que siempre, salvo por una cosa. El armario bajo el fregadero, ese que se abomba un poco por la humedad del edificio, estaba abierto. Y dentro, apoyados contra la pared, 2 vasos boca abajo. Yo no dejo vasos ahí. Nunca dejo vasos ahí. Volví al baño con las piernas flojas. La mochila estaba donde la dejé, pero pesada. Juro que estaba más pesada. Abrí el cierre despacio para no hacer ruido. La muñeca estaba dentro, claro, pero había agua en el fondo de la mochila. Poca, tal vez medio vaso. La toqué y no olía a nada. Antes de que pudiera preguntarme de dónde venía, Clara golpeó la puerta. 3 golpecitos. «Mamá, abre». Abrí. Me miró sin sorpresa. «Sabe nadar», dijo. «¿Creíste que no?» Ahí fue cuando la rabia me salvó por 5 minutos. Sequé la mochila, vestí a la muñeca con una toalla como si fuera un bebé, y luego la froté con una fuerza indecente, como si la porcelana pudiera ofenderse. Clara me pidió que parara. «Le duele», dijo. «¿Dónde le duele?» En el ojo de agua». Me detuve.
Yo, que no creo en maldiciones, supersticiones ni en nada que no pase por causa y efecto, me detuve por miedo a herir algo inexistente, y eso todavía me humilla. Al día siguiente decidí. Iría a la psicóloga con Clara y lo contaría todo, no en dosis de consulta pública, todo, pero no llegué. En el camino, dentro del metro en la estación Lavapiés, Clara me apretó la mano con fuerza y me dijo al oído, a ella no le gusta lo subterráneo. Antes de que pudiera responder, las luces del vagón parpadearon, solo una vez, y el tren se detuvo entre estaciones por unos segundos. Todos hicieron ese "ah" colectivo. A nadie le importó. Pasa siempre. A mí sí. Bajamos en la siguiente y caminamos el resto del trayecto, con la cabeza palpitando. La psicóloga escuchó. Yo hablé. Hablé con el cuidado de quien no quiere parecer loca, pero quiere que la tomen en serio. Ella anotaba cosas en un bloc con una pluma que hacía demasiado ruido. Dijo que los amigos imaginarios pueden ser una forma en que el niño elabora pérdidas. Y miró mi anillo inexistente. Le dije que no era solo eso. Le conté del collar, del armario, del agua. Preguntó si Clara había estado alguna vez cerca de presas, si había visto películas de terror, si alguien de la familia había muerto en el agua. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Buena, lo sé. En método, cruel, en el momento. Entonces Clara, que estaba dibujando en la alfombra, se acercó con una hoja y se la entregó a la psicóloga. Eran 3 figuras, una pequeña con vestido azul, otra grande con un triángulo en el vientre, juro que vi un triángulo, y una tercera, mayor, con brazos muy largos sosteniendo una tapa sobre una ola. La psicóloga sonrió con amabilidad profesional. ¿Quiénes son? Yo, mamá y Marga, dijo Clara. ¿Y dónde está Eva? Aquí, y señaló el triángulo en el vientre de la figura del medio. No pude respirar por un segundo entero. La psicóloga estiró el cuello y dijo, quise gritar que un dibujo es solo un dibujo, pero mi cabeza ya había metido ese triángulo en la mochila con agua, en el tanque del sueño, en el río con pila. La psicóloga sugirió una evaluación lúdica en las próximas semanas y, con mucho tacto, preguntó si oía voces cuando estaba sola. Dije que no, era media verdad. Escuchaba ruidos con ganas de volverse voz. Volví a casa con Clara dormida en el cochecito. Sí, la puse en el cochecito que ya ni usamos, porque su cuerpo pesaba más que mis brazos. Sentí que el edificio me esperaba. El síndico estaba en la entrada manipulando una caja de correos. Hay una fuga en el Secumondo C, dijo sin mirarme. Sube olor a mojo. Sonreí. Pedí disculpas por nada y subimos. El pasillo de mi planta tenía una humedad nueva en el zócalo, esa mancha oscura que avanza de abajo hacia arriba. La puerta de mi piso estaba fría. Al poner la llave, sentí la vibración diminuta de quien habla bajito del otro lado. Abrí despacio. La sala estaba ordenada como la había dejado, solo que en la mesa había 2 panes cortados a la mitad, colocados con una meticulosidad inquietante. Yo no dejé pan. No había migas en el suelo, todo demasiado limpio. Un plato de porcelana que casi nunca uso, el que tiene una flor en la esquina, estaba mojado. Lo toqué. Agua fría. Clara despertó en el cochecito, sin llorar, y dijo, «Gracias». No sabía a quién. Por la noche, al fin llegó lo peor. Había decidido dormir en el cuarto de Clara, por terquedad y por miedo a dejarla sola con mi cobardía. Preparé un colchón en el suelo, junto a su cama. La muñeca, otra vez por una exigencia tonta que acepté, quedó entre nosotras, apoyada en la almohada frente al armario. La puerta del armario, trabada con un banquito, como siempre que la paranoia sube. Me quedé mirando el techo, tratando de sostener el sueño como quien sostiene el último hilo del día. Debían de ser alrededor de las 2 cuando el apartamento entero se apagó por una fracción de segundo. No fue un corte de luz, lo habría visto. Fue otra cosa, un repliegue, un retroceso de todo lo que hace ruido. El sonido de la calle desapareció, el motor del refrigerador se apagó, el piano se fue para siempre, y en ese hueco, la cosa que yo había llamado vino, no como voz, sino como aire. Un aire frío que salió del armario y atravesó la muñeca en mi dirección. No vi viento. Vi la cinta azul levantarse como si hubiera sido llamada por su nombre.
La cinta subió y se quedó suspendida un segundo antes de caer sobre mi pecho. Sentí la tela fría y húmeda tocar mi piel, y juro que escuché una palabra entera, única, perfecta, en castellano, dicha como si la hubieran practicado durante años. Gracias. Me incorporé de un salto. Clara dormía. La muñeca, claro, igual, inmóvil, absurda. El armario, trabado. Respiré otra vez porque no pude hacer otra cosa. Al día siguiente, me acosté en el sofá por la tarde y lloré sin sonido. El llanto sin sonido es lo que queda cuando no quieres despertar a la casa. Falta decir que, la semana siguiente, comenzaron las pequeñas coincidencias letales. Abrí el ropero de mi habitación y encontré, en el fondo, un botón de vestido antiguo, azul descolorido, con 2 agujeros. Nunca había visto ese botón. Abrí el armario de la cocina y, detrás de las ollas, había un pedazo de encaje duro, igual al cuello de la muñeca. En la alfombra del salón apareció un cabello largo y muy oscuro, más grueso que el mío. No fui capaz de tirar nada de eso a la basura. Lo puse todo en una cajita, botón, encaje, cabello, y lo guardé dentro de una lata con tapa. La lata olía a galletas viejas. Reía y lloraba de mí, la persona que guarda pruebas de lo que la destruye. A finales de ese mes, una vecina del 4B llamó a mi puerta con una preocupación genuina. Dijo que había oído a Clara hablando con otra niña, de madrugada en el pasillo. Tal vez fue al ascensor, sugirió, angustiada. Le aseguré que no, que cierro la puerta con llave. Frunció el ceño y me tocó el brazo en un gesto que no encajaba con su cara. «¿Quieres que me quede con ella una noche? Tú duermes», dijo, generosa de una manera que no esperaba. Casi dije que sí. Casi le entregué a mi hija a una desconocida por una noche de sueño. Pero lo sabía, y fue la única certeza limpia que tuve. No era Clara quien necesitaba que la cuidaran. Tenía que elegir una estrategia. O la expulsaba de una vez. ¿Con qué? No lo sabía. O la absorbía. Opté por lo que sabía hacer. Absorber. Empecé a hablar sola en voz alta, como quien narra un partido, para que ellas no necesitaran usar a Clara para enterarse del mundo. «Estoy lavando los platos», decía. «Voy al supermercado», decía. «Hoy apagamos el celular a las 10», decía, como si fuera un pacto. Y el silencio respondía con esas partículas de ruido que se habían vuelto mi idioma. Trrr en la madera, toque en el yeso, clic en el metal. Manché mi cuaderno con listas que no eran de compras, eran de pacificación. Agua en la cocina, pan pequeño, luz tenue, cinta azul en el cajón, collar abierto, puerta entornada, música baja, nada subterráneo, nada de cerrar tapas, hablar con anticipación, no prometer sin pensar. Si existe un manual de maleficio doméstico, yo escribí el mío. Pero en medio de tantas reglas, una regla mayor se impuso. Algo quería mi atención entera, y yo solo tenía 2 manos. Empecé a olvidar cosas de Clara. El abrigo en la escuela, la merienda, la autorización de la excursión. Una vez olvidé a la propia Clara 5 minutos en la puerta, mirando al cielo como si esperara una señal. Corrí de vuelta y ella estaba tranquila. Dijo que si te retrasas yo espero, porque siempre vuelves. No soy una buena persona, Dom. Solo soy terca. Y la terquedad al final fue lo único que me quedaba que no olía a armario. La última noche antes de sentarme aquí para contártelo todo, intenté desobedecer el corazón del acuerdo. Llevé la muñeca al desván del edificio, ese cuartito de basura vieja y maletas rotas al que nadie sube. Era tarde. Subí en pantuflas, sin hacer ruido. Puse la muñeca sobre una maleta de cuero que debía de haber pertenecido a alguien ya muerto. Cerré la puerta con fuerza. Bajé las escaleras sintiéndome valiente y cruel. Me acosté al lado de Clara y esperé. Nada. 1 hora. Nada. 2. A las 4:20, la puerta de mi apartamento hizo ese sonido que solo una puerta antigua puede hacer cuando respira. Un largo A de madera. Y desde el pie de la cama subió un frío que no venía de la ventana. «Mamá», dijo la voz, con una pronunciación que no era la de Clara ni la mía. Era de alguien que ya había ensayado demasiado la palabra hasta que perdió sentido. «Mamá», y luego, como si corrigiera, «Marta».
No te lo conté al principio, porque decir el propio nombre es el punto de partida del final. Cubrí a Clara con el cuerpo, como si una manta de madre tuviera algún poder contra lo que no tiene manos. Llévame a mí, dije, sin heroísmo, sin religión. Llévame a mí, háblame y déjala. Y entonces, Dom, por primera vez desde que tomé esa muñeca, oí risas, no muchas, solo dos, que venían de lugares distintos de la habitación, como si dos bocas, en rincones opuestos, estuvieran de acuerdo. La muñeca no estaba allí. No fui a comprobar el desván. Sé dónde estaba. En todos los lugares donde dejé la puerta entornada en vez de cerrarla. Sabes cuando despiertas y, por un instante, no reconoces el lugar donde estás. La sensación de que el techo cambió de posición, que el aire huele distinto, que la cama está orientada del lado equivocado. Así desperté después de esa noche. Sabía que estaba en mi casa, pero nada me parecía mío. El color del cuarto era ligeramente diferente. El pasillo parecía más largo, y el ruido del edificio sonaba ensayado, como si todos hubieran acordado el ritmo. Me quedé acostada, inmóvil, sintiendo el cuerpo pesado, con la mente aún intentando decidir si había soñado o no. Pero el nombre, mi nombre, aún resonaba en algún punto del cerebro. Marta, dicho con esa calma estudiada, como si la palabra hubiera sido moldeada a la fuerza dentro de una boca que no nació humana. La primera reacción fue negar. Me levanté, hice la cama, desperté a Clara con la voz más liviana que pude fingir. Preparé café, lavé los platos, hice su merienda para la escuela, todo en silencio. Quería escuchar si el apartamento reaccionaba, pero parecía ignorarme, y eso, de algún modo, dolía más que el miedo. Es como cuando algo que te atormenta decide tratarte con desprecio. Dejé a Clara en la escuela y volví a casa. Era miércoles. La mujer del 3A lloraba, otra vez. El piano del segundo D tocaba Debussy con los mismos errores. El viejo síndico Gonzalo barría la entrada del edificio, escupiendo entre frases. Todo igual. Subí las escaleras y al detenerme frente a mi puerta, noté que estaba sin llave. Lo recuerdo con precisión. La había cerrado, siempre la cierro. No es manía, es necesidad. Pero la llave giró fácil, libre. Empujé despacio. El apartamento me recibió con ese olor antiguo que ya conocía. Madera húmeda, tela mojada, un leve toque de naftalina y hierro húmedo. La sala estaba igual. La muñeca no. Estaba sentada en el sofá, con las piernas extendidas y las manos apoyadas sobre el regazo, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. Y la cinta azul, esa que juro haber dejado en el cajón de la cocina, estaba atada a su cuello como un lazo flojo. Me detuve en la puerta y no entré. Sentí que si cruzaba ese límite, algo en la casa cambiaría de lugar dentro de mí. Tomé el celular y saqué una foto. Necesitaba registrar, si no para probarlo a alguien, al menos para mí. Al mirar la imagen, el cuarto detrás del sofá se veía más oscuro en la foto que a simple vista. El reflejo del espejo del fondo mostraba una sombra de más, una forma, no una persona, sino una ausencia con contorno. Borré la foto enseguida. El miedo de conservar algo que pudiera arrastrarme de vuelta era mayor que el miedo al olvido. Por la tarde fui a buscar a Clara. Corrió hacia mí, feliz, con el cabello pegado de sudor y los ojos brillantes, sin señales de miedo, sin rarezas, el tipo de normalidad que duele. En el camino me contó que había dibujado el río de las puertas en clase. Le pregunté qué era y respondió con naturalidad que era el lugar donde Eva aprende los nombres nuevos. ¿Qué nombres, Clara? Los nombres de los que van a abrir. ¿Abrir qué? El agua, respondió como quien recita la tabla de multiplicar. Le tomé la mano, y no trató de soltarla, pero tampoco me miró. Era como sostener un cuerpo sin mirar adentro. En casa decidí guardar la muñeca en lo alto del armario, dentro de una caja, donde Clara no pudiera alcanzarla. No protestó, solo dijo, igual va a oír. Esa noche, Clara durmió tranquila. Yo me quedé despierta, sentada al borde de la cama, mirando el techo, esperando que el edificio respirara, y respiró. La luz del pasillo titiló una sola vez.
Fue como un parpadeo involuntario del propio lugar. Un chasquido metálico vino de la cocina, luego otro, más fuerte, como si el caño del fregadero se contrajera. Fui hasta allí y vi el vaso que había dejado sobre la encimera, medio lleno de agua. Toqué el borde. Estaba caliente. Agua caliente del grifo. No, era agua con temperatura de cuerpo. Entonces el apartamento respiró hondo otra vez y el sonido vino, no de la pared, sino de dentro del espejo de la cocina. Un murmullo bajo, pero articulado. No la dejes sola. Me giré, y el reflejo devolvía a la cocina normal, sin figura, sin sombra. Solo yo, pálida, en camisón, con los ojos hundidos y la respiración corta. En los días siguientes, el edificio empezó a cambiar de humor. La mujer del 3-0A dejó de llorar, el piano del segundo D enmudeció, y el viejo Gonzalo me evitaba. Cuando nos cruzábamos en la escalera, se santiguaba disimuladamente, creyendo que no lo veía. Una vez, al pasar por el pasillo, lo escuché decirle a otra vecina: «Siempre es igual, empieza con olor a armario y termina en agua negra». Me detuve en la escalera y quise preguntarle qué sabía, pero subió apurado, fingiendo no haberme visto. Clara empezó a tener fiebres bajas por las noches. Nada que asustara a un pediatra, pero del tipo que no tiene explicación. Le ponía el termómetro, 37.8. Le daba un baño, pasaba un paño frío, y ella dormía sudando. Cuando despertaba decía que el agua estaba bien, ya no estaba sucia. Le preguntaba qué significaba eso y solo respondía: «Eva la limpió». Empecé a notar que la casa tenía horarios. A las 3:11, siempre. Era el punto. 3:11 de la madrugada. El momento en que el edificio entero parecía contener la respiración. No era ruido, no era viento, era el tiempo, deteniéndose. A veces, el reloj de la cocina se paraba exactamente a esa hora y solo volvía a funcionar cuando amanecía. En una de esas madrugadas, me senté en el suelo del salón, con el celular grabando el sonido ambiente. Quería registrarlo, como prueba para mí misma. La grabación duró 5 minutos, y durante el silencio, entre un segundo y otro, escuché algo imposible. Mi voz, una frase que nunca dije, fría, directa, sin emoción. «Cierra, Marta, cierra lo que abriste». Tiré el teléfono lejos. Pasé el resto de la madrugada sentada en la cocina, con la luz encendida, los ojos fijos en el azulejo. Sabía que estaba cerca del punto en que las cosas dejan de poder cuestionarse. A la mañana siguiente encontré al síndico en la portería. Estaba fumando, con la mano temblorosa. Le pregunté si sabía quién vivía allí antes que yo. Miró al suelo y respondió: «Aquí hubo una pensión. Pasó mucha gente, pero hubo una mujer, hace unos 30 años, que vivía en el segundo C. Cosía ropa para afuera. Tenía una hija pequeña. Las dos desaparecieron de la nada. Encontraron la ropa mojada dentro del tanque. Dicen que fue ella misma quien cerró la tapa». Le pregunté el nombre. Dudó. «Marga». El nombre me supo a metal. Sabía que no necesitaba nada más. Esa tarde decidí abrir la caja de la muñeca. Clara estaba en la escuela. Tenía que mirar. Levanté la tapa con cuidado. La muñeca estaba allí, igual. El vestido azul, el collar, la cinta. Pero el rostro parecía más limpio. Las grietas habían desaparecido. La piel de porcelana, antes resquebrajada, ahora lisa, pulida, casi nueva. Y los ojos, antes torcidos, estaban alineados, dirigidos exactamente hacia mí. Di un paso atrás. El aire alrededor de la caja se sentía más frío. Cerré la tapa de nuevo y la guardé en el mismo lugar. Desde ese día, el apartamento empezó a reaccionar a mi voz. Cuando hablaba más alto, la bombilla titilaba. Cuando callaba, el sonido del agua en las tuberías aumentaba. Era como si la casa respirara al mismo ritmo que yo. Y Clara, ahora, hablaba poco. Se quedaba quieta, mirando una esquina del cuarto, moviendo los labios como si repitiera algo que escuchaba. A veces reía, a veces lloraba sin lágrimas. Intenté llamar a su padre, otra vez nada. Siempre ocupado, siempre en reunión. Pensé en contarle, pero ¿qué iba a decir? Nuestra hija habla con el espíritu de una mujer ahogada en una muñeca de porcelana. A finales de septiembre,
Algo cambió definitivamente. Me despertó el sonido de pasos en el pasillo, pasos de adulto. Pensé que era Gonzalo. Me levanté, abrí la puerta, y el pasillo estaba vacío, pero el suelo estaba mojado. Huellas pequeñas, descalzas, que llegaban hasta mi puerta y se detenían allí. Volví adentro. El goteo del fregadero comenzó. Ping, 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 y de pronto, el sonido cambió. Un borboteo bajo, de caño lleno. Fui hasta allí, y el desagüe burbujeaba. Una burbuja de aire estalló y, con ella, subió el olor. Ese mismo olor, hierro, moho, tela, pero más fuerte, casi ácido. Y entonces, desde el desagüe, oí la voz. Marta, baja, húmeda, raspada. Marta, abriste, cierra. El desagüe borboteó otra vez y el agua subió, oscura, cubriendo la rejilla. Corrí al cuarto de Clara. Dormía, pero la sábana estaba mojada hasta el pecho. La ventana cerrada, el cuarto helado. Le quité la cobija y vi marcas en sus piernas, pequeñas, redondas, como si dedos mojados la hubieran sujetado con fuerza. Lloré, con una rabia que me revolvió el estómago. Grité al techo, a las paredes, al espejo, a lo que fuera. Llévame a mí, pero déjala. Estoy aquí, maldita sea, estoy aquí. La casa quedó muda, el edificio, en suspensión. Y entonces, la voz volvió, pero distinta. Era Clara, con los ojos cerrados, hablando con una calma que no era suya. Ya está, tú eres la tapa ahora. Me quedé helada. La miré sin entender. ¿La tapa? ¿De qué? ¿Del agua? Fue entonces cuando escuché el ruido. Un chasquido seco viniendo de la cocina. Corrí. La caja de la muñeca estaba abierta, la tapa en el suelo, y la muñeca, de pie, apoyada contra la pared, perfectamente erguida, los ojos siguiéndome. Por un instante juro que pensé en correr, abrir la puerta y no mirar atrás nunca más. Pero Clara estaba en el cuarto, y algo en mí decía que si salía, ya no estaría viva cuando volviera. Tomé la muñeca con ambas manos y enfrenté su rostro. Los ojos parecían de vidrio húmedo, como si hubiera líquido detrás. La cinta azul estaba apretada, el collar cerrado. ¿Quién eres?, pregunté, y la respuesta llegó dentro de mi cabeza, sin sonido, pero clara como si me la hubieran soplado. Tú. Arrojé la muñeca al suelo con toda mi fuerza. El sonido no fue de porcelana, fue de carne mojada, un ruido apagado, húmedo, como cuando algo orgánico cae al piso. La muñeca se rompió, y del cuerpo hueco salió agua, mucha agua, oscura, espesa, con olor a hierro y moho. La cocina se inundó en segundos. Corrí al cuarto de Clara. Estaba sentada, despierta, sonriendo. Ya terminó, mamá. Abrió la puerta. Grité su nombre, pero no salió voz, solo un sonido áspero, ahogado. Intenté correr hacia ella, pero el suelo parecía moverse, como si pisara un terreno blando, mojado, que respiraba. La luz se apagó, y por un instante, todo lo que existía era el sonido del agua subiendo. La sentí golpearme los tobillos, luego las rodillas. Fría. Clara reía. Dijo que no duele, mamá, que ahora podemos bajar. Grité, pero la voz murió antes de salir. Cuando abrí los ojos, el apartamento estaba seco. Ni una gota de agua, ningún sonido. Clara dormía tranquila, y en el suelo, los pedazos de la muñeca, secos, limpios, como si los hubieran lavado y dejado allí. Desde entonces, el reloj de la cocina marca siempre la misma hora, 3:11. Ya no puedo oír el sonido del agua sin sentir el cuerpo helarse, y a veces, cuando miro el espejo del salón, veo mi reflejo parpadear, un segundo de diferencia, casi imperceptible, pero sé lo que significa. La voz ya no está en la muñeca, ni en la casa, está en mí. Cuando cierro los ojos veo el tanque, la tapa, y el rostro de Marga mirándome con gratitud. Y cada noche, a las 3:11, el agua empieza a subir detrás de mis ojos, despacio, como si esperara mi orden. Cierra, Marta. Y yo cierro. Nunca pensé que la paz pudiera doler. Lo digo porque los primeros días después del incidente, como aprendí a llamar a ese fragmento de pesadilla, fueron exactamente eso. Una calma que lastimaba. El apartamento parecía otro. La luz entraba diferente. El aire olía a pintura fresca,
y el ruido de las tuberías había desaparecido. Ningún sonido extraño, ninguna voz, ningún movimiento fuera de lugar. Hasta el reloj de la cocina volvió a funcionar, marcando el tiempo como si nada hubiera pasado. Solo que esa normalidad pesaba, ¿sabes? Una especie de silencio que oprime el pecho. Era el tipo de calma que no descansa, que te hace desconfiar de todo, incluso de tu propia respiración. Clara parecía bien. Jugaba, comía, dormía, sin fiebre, sin hablar con el vacío. Cuando le pregunté por la muñeca, respondió con la simplicidad de quien habla de algo que ya quedó atrás. Eva se fue, el agua se la llevó, y luego cambió de tema, pidiendo un jugo. Pero lo que me asustaba no era lo que decía, sino cómo lo decía. Clara ya no era la misma niña. Su mirada había cambiado, demasiado madura, demasiado distante. A veces tenía la impresión de que me miraba con compasión, como si entendiera algo que yo no. Intenté retomar la rutina. Trabajo, escuela, supermercado. Me obligaba a salir de casa, aunque no tuviera ganas. Pero nada parecía encajarme ya. La gente me hablaba y yo tardaba en responder. Las voces sonaban amortiguadas, como si hubiera una capa de vidrio entre yo y el resto del mundo. Por la noche, escuchaba al edificio respirar y fingía que era solo la plomería. Pero poco a poco, empecé a notar pequeñas cosas que me dejaban sin aire. El grifo de la cocina que se abría solo unos segundos, el agua caliente subiendo sin que encendiera el calentador, el espejo del baño empañado por la mañana, aunque no me hubiera duchado. Señales pequeñas, discretas, pero constantes. Un día, en el supermercado, noté a una mujer parada en el pasillo de limpieza. Me miraba con insistencia, sin pestañear. Cuando pasé junto a ella, sentí un escalofrío. Había algo familiar en su mirada. Esa misma expresión que tenía la muñeca. Fija, pero con un fondo de tristeza. Fui a la caja y, al mirar atrás, la mujer ya no estaba. Puede parecer una tontería, pero fue la primera vez que sentí que el otro lado había salido conmigo del apartamento. En casa empecé a notar que mi voz resonaba de forma extraña. Cuando hablaba, el sonido tardaba un segundo más en apagarse. A veces decía, Clara, ven a cenar, y oía un ven a cenar más bajo, como un susurro con retraso. Pensé que era la acústica, pero la repetición solo ocurría cuando estaba sola. La segunda semana soñé otra vez con el agua, pero esta vez no era el tanque, era un lugar más grande. Estaba dentro de una sala sumergida y todo era demasiado silencioso. Veía muebles flotando, cortinas lentas, y en el techo una claridad difusa, como si el sol intentara atravesar la superficie. Sentí algo tocar mi tobillo y miré hacia abajo. Era un brazo pálido, delgado, que subía desde la oscuridad y me sujetaba el pie con delicadeza. Una voz bajo el agua dijo, «No te muevas, ahora tú sostienes». Desperté empapada en sudor, con el corazón desbocado y la sábana húmeda. Empecé a anotar los sueños. La psicóloga decía que registrarlos era una forma de racionalizar el miedo. Lo hacía por disciplina, pero cada anotación parecía el registro de algo que no terminaba. Lunes, agua en los ojos. Martes, espejo parpadeando. Miércoles, alguien respirando en el pasillo. Jueves, Clara durmiendo con la boca llena de agua. No era real, pero lo parecía. Una mañana, mientras lavaba los platos, vi que el collar de la muñeca estaba sobre el fregadero. El mismo collar. El cierre torcido, el metal ennegrecido. Recuerdo haberlo tirado junto con los pedazos. Me quedé mirándolo varios minutos, tratando de convencerme de que podía ser otra pieza parecida. Pero la sensación era inequívoca. Era el mismo. Lo toqué, estaba frío, casi helado. Me lavé las manos. Guardé el collar en un armario y fingí que no lo había visto. Esa noche, Clara se despertó llorando. Dijo que había soñado con la mujer que duerme con los ojos abiertos. Le pregunté quién era. Respondió, la madre de Eva. Le pregunté qué quería. Clara se secó la cara con sus manitas y dijo, entre sollozos, quiere volver a casa. Al día siguiente recibí una carta. Sí, una carta. Papel sobre, sin remitente, con mi nombre y dirección escritos a mano. Dentro, una sola hoja amarillenta, con letras en tinta azul.
Necesitas cerrar el espejo. No había firma. Ningún detalle. Solo eso. Me quedé de pie, leyendo y releyendo, hasta que la tinta casi se borró. Empecé a evitar el espejo del pasillo. Pero no se puede evitar el reflejo, ¿entiendes? Aparecen donde menos los esperas. En el filo del cuchillo, en el vidrio del microondas, en la ventana. Y todos tenían un retraso, una diferencia mínima entre el movimiento real y el reflejo. A veces el reflejo no me seguía. Se quedaba mirándome. La cordura se mide en pequeñas decisiones. La mía se rompió el día que escuché mi propia voz venir desde la cocina. Estaba en el cuarto de Clara guardando ropa y oí mi nombre dicho por mí misma. Fui hasta allí. El fregadero estaba seco, la luz tenue, y el collar colgaba del grifo. Cuando lo toqué, la bombilla titiló. El metal quemó la punta de mis dedos. Y dentro del espejo de la cocina, el reflejo sonrió. Lo juro. Sonrió antes de que yo lo hiciera. Me enfermé. Fiebre baja, como la de Clara. Temblores. Somnolencia. A veces despertaba en el sofá, sin recordar cómo había llegado allí. Unos días encontré marcas de uñas en mi brazo, paralelas, pequeñas, casi infantiles. Clara dormía. Tomé una foto y la borré enseguida, con miedo de lo que la imagen pudiera guardar. Empecé a oír el sonido del agua incluso cuando no estaba abierta. Un zumbido de fondo, constante, como si hubiera un río dentro de las paredes. Cuando me acostaba, escuchaba el gorgoteo viniendo desde dentro de mi cabeza, entre un pensamiento y otro. No era dolor, era presencia. Una noche decidí salir, dejar el apartamento por unas horas, caminar sin rumbo. Caminé por Lavapiés hasta el parque del casino, sin darme cuenta del paso del tiempo. El viento cortaba el rostro, pero el aire me parecía limpio. Cuando volví, el edificio estaba a oscuras. Subí las escaleras y noté algo diferente en la puerta. Alguien había dibujado un símbolo en la madera. Un círculo con una línea cruzándolo por el medio. Pasé el dedo. Era hollín, o quizás carbón. Entré. Todo igual. Clara dormía, pero sobre la mesa del salón había un pequeño charco de agua, exactamente con la forma del círculo dibujado en la puerta. A la mañana siguiente, el síndico Gonzalo me llamó. Dijo que la mujer del 13A se mudaría. También dijo que revisarían las tuberías de mi piso, porque la humedad estaba volviendo por las paredes. Le pregunté si era normal. Él respondió con una mirada cansada. En este edificio, nada es normal. El agua siempre encuentra la forma de subir. Los días siguientes fueron una mezcla de lucidez y descontrol. A veces me sentía muy bien. Limpiaba, cocinaba, cantaba. Clara reía. La casa parecía viva, pero de una manera soportable. Otras veces el aire se volvía denso, pesado, como si la atmósfera estuviera hecha de tela mojada. En esos días sentía que alguien me observaba desde dentro. No desde dentro de la casa, sino desde dentro de mí. Un domingo llovía fuerte. La calle olía a tierra y óxido. Clara jugaba con lápices de colores en la mesa. Me senté a su lado y le pregunté qué estaba dibujando. Me mostró una hoja con 3 figuras. Una mujer dentro de un espejo, otra sosteniendo una tapa, y una tercera acostada bajo el agua. ¿Quiénes son?, pregunté. La mujer, mamá y la chica. ¿Qué chica? La que vive en tu ojo. El lápiz se me resbaló de la mano. No dijo nada más. Siguió coloreando, como si hubiera dicho algo banal. Esa noche, mientras dormía, me senté frente al espejo del salón. Miré durante largos minutos. Ningún movimiento, ningún reflejo retrasado. Parecía normal. Hasta que noté una sombra al fondo, justo detrás de mí, dentro del reflejo. Miré atrás. Nada. Volví la vista al espejo. La sombra seguía allí. Respiré hondo y pregunté: «Marga, ¿eres tú?». El reflejo sonrió, y una voz muy nítida respondió: «Ahora somos nosotras». El sonido no salió del espejo, salió de mi boca. Sentí los músculos moverse, el aire salir, pero no era yo quien hablaba. La voz era fría, serena, y cuando terminó sentí un alivio momentáneo, como si hubiera cumplido una obligación. Después, el vacío. Las semanas siguientes desaparecieron de mi memoria. Hay lapsos, momentos. Recuerdo haber visitado la escuela de Clara
y que la maestra dijo que andaba dibujando cosas tristes. Recuerdo haber despertado una mañana con el piso del cuarto mojado y el colchón pesado. Recuerdo haber visto a una mujer parada afuera de la ventana, en el quinto piso, mirando hacia adentro. Ya no sé qué es sueño y qué es recuerdo. Solo sé que las cosas volvieron a suceder dentro de mi cabeza. A veces escucho a Clara llamándome cuando no está en casa. A veces oigo una risa de niña cuando abro el grifo. Y a veces, en el espejo del baño, veo un rostro que no es el mío. Un rostro mojado, agrietado, con los ojos torcidos. La psicóloga dijo que el trauma crea repeticiones, patrones que el cerebro rehace para intentar comprender. Pero yo no quiero entender, solo quiero dejar de oír el sonido del agua. La última noche en que escribí, llovía fuerte, muy fuerte. El sonido de las gotas parecía venir desde dentro del apartamento. Desperté y fui al pasillo. Clara estaba de pie, mirando la pared con las manos apoyadas en el revoque húmedo. «¿Qué estás haciendo, hija?» Ella se volvió despacio, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: «Ella quiere salir, mamá, pero necesita de mí y de ti juntas». Corrí, la tomé en brazos y la llevé a mi cuarto. Cerré la puerta, empujé el armario delante, me senté en el suelo y la abracé hasta que amaneció. Por la mañana, ella dormía. El colchón estaba seco. El reloj marcaba las 3:11. Hoy hace 3 meses que esto comenzó. 3 meses desde la feria, la muñeca, el collar, el agua, la voz. 3 meses desde que dejé de dormir bien. Clara parece bien. Yo no tanto. La gente dice que me veo pálida. A veces en el vidrio del autobús, mi reflejo llega antes que yo. Y lo peor es que ya no me asusta. Ya me acostumbré al retraso. Ayer recibí otro sobre. El mismo papel, la misma caligrafía, la misma tinta azul. Dentro una frase diferente. Aún falta abrir el espejo mayor. No sé qué significa, pero tengo un presentimiento terrible de que ya lo sé. Cuando cierro los ojos, oigo el sonido del agua subiendo. Y ella dice: «Cierra, Marta». Pero ahora ya no puedo cerrar. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en pantalla dejaré la lista de reproducción de los videos que sé que te gustarán. Nos vemos allí.